Amados hermanos, qué alegría verlos. Por favor, tome su lugar. Qué alegría en verdad verlos. Bueno, hace 8 días, para los que no pudieron venir, estuvimos viendo un mensaje bastante interesante, bastante bíblico, bastante edificante. Un mensaje que usted y yo deberíamos poner por obra desde el primer momento que conocemos a Dios y mientras que estemos en este mundo. El título del mensaje es Creciendo en el conocimiento de Dios. Así que si usted no pudo asistir, yo le pido que por favor usted pueda ver la repetición de esta enseñanza. Bueno, por otro lado, algunos de ustedes estarán preguntando qué son estas cajitas de regalo que están aquí a mi derecha, ¿cierto? Como que la curiosidad. Son cajitas para los hermanos que están allí en la internet, son cajitas como estas. Realmente pues estas cajitas realmente es de una actividad evangelística que se está haciendo los días sábados. Lo está haciendo la iglesia la iglesia Ministerio Maná. Ellos lo están haciendo los días sábados. Ellos hicieron una campaña evangelística en este lugar y están discipulando pues realmente. El día de ayer habían 12 niños que se están discipulando. Pues realmente pues hay buenas noticias. Es que en la Fundación Samaritan Purse, que es la fundación internacional, nos ha extendido la invitación a nosotros como iglesia para que nosotros participemos y podamos hacer esta actividad con los niños. Ayer estuvimos en una capacitación con mi esposa desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, recibiendo instrucciones de cómo proporcionar realmente estos regalos, porque no es solamente el regalo, sino es el poder presentarles a cada niño a Jesús, y ahí nos dieron todo el material completo. Así que pues ahora nos resta es que usted y yo pues realmente podamos ser parte de esta labor, porque se requiere realmente un recurso humano y también un recurso económico para poderle dar un refrigerio a los niños el día de la actividad. Entonces cada cajita representa realmente un niño, representa el poderle mostrar a Jesús a cada niño de estos. Así que le pido por favor que usted también esté orando por esta actividad que el Señor pues como iglesia nos permite hacer. Pues gloria a Dios realmente al Señor por todo esto, pero se requiere un esfuerzo humano y tenemos que hacerlo. Cambiando de tema, introduciéndonos al tema del día de hoy, quiero comenzar con una historia reciente de estos días que se ha popularizado, y es de una mujer bogotana que está solicitando a su EPS el suicidio asistido. ¿Sí vieron la noticia? Entonces no son los únicos que ven noticias, yo también veo noticias de vez en cuando, y allí veíamos esta mujer que está aquí en la imagen. Es una psicóloga colombiana de 30 años de edad, se llama Catalina Giraldo, que ha pasado su última década de su vida sufriendo en un profundo sufrimiento y sometiéndose a todo tipo de tratamientos para sobrellevar esta enfermedad. Está diagnosticada con trastorno depresivo mayor, severo y persistente, un trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. No sé los términos psicológicos, porque aquí tengo una psicóloga, entonces me está haciendo ojitos. Entonces, pero esta mujer, según pues lo que pude leer y las entrevistas que dio, es que ella lo ha intentado todo, cerca de 40 esquemas farmacológicos distintos, años de psicoterapia, terapia electroconvulsiva, infusiones de ketamina. Pues realmente no sé qué es todo esto, pero es lo que dice la entrevista que ella da. Entonces el mensaje que el Señor nos permite dar el día de hoy, y que es muy pertinente y que está asociado a este caso que les estoy contando, el tema de hoy es así en signo de pregunta: ¿es el suicidio la solución a los problemas? Muy buena pregunta, una pregunta bastante pertinente, necesaria, porque no solamente es el caso de esta mujer, sino el caso de muchas personas que están sufriendo depresión y ansiedad, y muchas de ellas a veces acceden realmente al suicidio. En el caso de esta mujer, pues está pidiendo un suicidio asistido. Significa que la EPS le practique a ella pues ese procedimiento. Entonces, antes de comenzar la exposición del día de hoy, quiero hacer la aclaración que la intención de este servidor, de esta iglesia, de este pastor, no es en ningún momento juzgar o condenar a esta persona que padece este problema. Al contrario, es indagar
por medio de las Escrituras y contrarrestar ese falso argumento del suicidio, pretender que el mundo crea que esa es una solución a los problemas que muchas personas están enfrentando. Así que haremos una exposición generalizada usando también algunos personajes bíblicos que pasaron por esta situación, pero a su vez haremos un paralelismo en el mundo actual de personas que tienen estos cuadros de depresión y angustia y que muchos de ellos están desencadenando en el suicidio. Realmente yo creo que estos tiempos son tiempos peligrosos donde vemos que realmente los suicidios se han incrementado. ¿Sí es verídico lo que les estoy diciendo? Pues según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dicen que el suicidio ya es la cuarta causa de muerte entre jóvenes entre 15 y 29 años a nivel global. Cada año se suicidan cerca de 700,000 personas alrededor del mundo entero y lamentablemente, ¿qué pasa? Que esta cifra va en aumento, sin contar las tentativas de suicidio. El 77% de los suicidios se producen en países de ingresos bajos y medios. Las formas son más recurrentes: el ahorcamiento, la ingestión de venenos, el salto al vacío en puentes y lugares altos, lanzarse a automóviles o a trenes en movimiento, el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes que están utilizando estas personas para suicidarse. Pero surgen muchas preguntas. Este tipo de mensajes tiene muchísimas preguntas y tal vez no nos va a alcanzar este mensaje para poder abarcar todas esas preguntas. Pero algunas de las preguntas que yo tengo, que formulé para esta enseñanza, una de ellas es: ¿qué produce que una persona tome esta pésima decisión? Porque sí es una pésima y una mala decisión. Así que tengo un subtítulo. Recuerde que el título es el suicidio, la solución a los problemas, y tengo un subtítulo para esta enseñanza: ¿qué nos dice la Biblia con respecto al suicidio? Entonces vamos a ver, número 1, síntomas de una persona deprimida. También vamos a ver algunos personajes bíblicos que querían morirse y otros que sí se suicidaron. Vamos a ver otros que fueron afectados por la depresión. Vamos a ver también, en signo de pregunta, cómo somos instruidos por el Señor y su palabra ante situaciones depresivas o pensamientos de suicidio que puedan afectar la vida de un creyente. Porque el caso que estamos citando de esta mujer, Catalina, es una mujer que es una mujer no creyente. Ella misma en la entrevista dice que ella es atea. Pero también entendemos y ponemos la balanza al otro lado que también hay personas cristianas que posiblemente están padeciendo este tipo de situación. O sea, esto de la depresión, yo creo que la psicología debe saber, esto no tiene ni género, ni raza, ni estrato, ni denominación, ni cultura, sino puede afectar a cualquier persona. ¿Sí es así, hija mía? Claro que sí. Entonces, uno de los síntomas de una persona que ha pensado en el suicidio es la depresión. Nombro a mi hija porque pues mi hija está estudiando actualmente psicología con énfasis en medicina forense. Ya va en su 6º, 7º semestre. Gloria a Dios por eso. Que sea de gran ayuda también a la sociedad. Entonces, uno de los síntomas de una persona que ha pensado en el suicidio es la depresión. La palabra depresión explícitamente no la encontramos en la Biblia, pero se traduce como abatimiento, tristeza, zozobra, aflicción, angustia y desesperación. O sea que estos términos que le acabo de nombrar sí los encontramos en la Biblia y vamos a citar casos donde realmente lo vemos. Entonces, la palabra depresión no la encontramos explícitamente porque es una palabra moderna, pero sí encontramos estos otros términos. Pero la palabra depresión se traduce también en espíritu de pesadez o un abatimiento continuo que afecta en gran manera la vida física, mental y psicológica de una persona. Entonces, como le decía, nadie está exento y nadie es inmune realmente pues haberse involucrado realmente en una situación como esta.
Así que vamos a analizar este tema desde un enfoque bíblico y no desde un enfoque psicológico ni médico, pues yo no soy especialista en el tema o en estas ramas, pero como pastor y por medio de la palabra de Dios y por el conocimiento que el Señor nos ha dado, entonces oramos al Señor para que podamos serle útil, no solamente a Catalina Figueroa, que Dios permitiera que viera un mensaje como estos, pero también a muchas personas que están viviendo esta situación. Entonces vamos a ver que bíblicamente la depresión en muchos casos es la consecuencia de un pecado, o también puede estar relacionado con una adversidad o con una dificultad que la persona esté pasando, y si esto no se trata adecuadamente y espiritualmente a su tiempo, puede desencadenar en pensamientos de suicidio, lo cual es catalogado bíblicamente como un homicidio, según la misma Biblia. Entonces, síntomas de una persona en depresión. Mi hija está ahí que me mira. Vamos a ver qué dice el pastor desde el punto de vista de la psicología. Entonces, una persona que está en depresión está sumido en profunda tristeza. ¿Sí conoce personas que a toda hora están sumidos en una profunda tristeza, que lloran por todo? Veamos, vamos a ir a la Biblia porque tengo que tomar mucha evidencia bíblica para poderle mostrar, para poder sustentar este mensaje. Salmos capítulo 42, versículo 3. Si usted trae su Biblia, si no de lo contrario, aquí tenemos los versículos en el monitor. Dice el salmista: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? O sea que aquí el salmista, que estaba abatido, que estaba tal vez en depresión, que estaba en zozobra, dice que sus lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Salmos 42, 6 dice: Dios mío, mi alma está. ¿Cómo estaba el alma del salmista acá? Abatida. Dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Entonces el salmista estaba acongojado, estaba deprimido, estaba abatido en su alma por la opresión de sus enemigos. Cuando leemos el contexto, encontramos que este abatimiento tenía una causa y era por causa de los enemigos. Vamos a ir al Salmos 42, 9. Dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Entonces encontramos que en este caso el salmista no era David, sino es una petición donde encontramos que aquí el salmista, que era uno de los hijos de Coré, hay una diferencia. Él estaba abatido, él estaba deprimido, pero ¿qué está haciendo el salmista en este caso? Que está clamando a Dios, porque dice: diré a Dios. Entonces aquí ya tenemos un principio. Muy buenos días, bienvenidos. Estamos viendo el mensaje el día de hoy: ¿es el suicidio la solución a los problemas? Para poner en contexto a los hermanos que nos acompañan el día de hoy. Entonces el salmista en este caso está clamando realmente a Dios, está diciendo a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Entonces lo que podemos encontrar es que cuando viene un problema, cuando estamos afligidos, ¿qué tenemos que hacer? Aquí encontramos un primer principio, y es que nosotros podamos clamar a Dios en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, sea cual sea. Tenemos que clamar a Dios, porque realmente es un principio bíblico. Dice la palabra de Dios que el que creó el oído, pues él está atento a nuestras oraciones. Dios realmente está escuchando, Dios realmente está viendo. Continuemos. Jeremías 33:3. Encontramos ese principio, dice: clama a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo te responderé. O sea que encontramos que Dios sí responde a nuestro clamor. Entonces una persona que está en depresión, que tiene ansiedad, que posiblemente ha pensado que el camino es el suicidio, pues realmente le podemos decir que sí hay una esperanza, que sí hay un camino, que el camino no es el suicidio, que el camino es
Cristo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en este caso estamos viendo la situación que padece una persona, una situación de depresión, de angustia y de ansiedad, pero que el salmista está diciendo que él lo que hizo fue clamar a Dios. ¿Qué más padece una persona que está en depresión? ¿Sí conocen personas que están deprimidas, que están angustiadas? Pues realmente ellos tienen pérdida de interés por las labores cotidianas. Una persona que está en depresión y ansiedad abandona su vida, se aísla completamente de su trabajo, se encierran en sí mismo. Una persona que está en depresión también se vuelve autocompasiva, lo cual agrava muchas veces la situación. Entonces ellos se reconocen por expresiones tales como: nadie me entiende, nadie sabe cómo me siento, no tengo cabeza para nada. Cuando escuchamos este tipo de personas, obviamente son personas que tienen un problema, que están deprimidos, que están abatidos, pero siempre hay una raíz. Hace días yo hablaba con una persona que tiene estos síntomas, no la conozco, pero pues hemos estado hablando, porque me la presentaron, he hablado con él por teléfono, y realmente pues yo traté de llegar a la raíz, al fondo del asunto, y él finalmente pues me comentó, abrió su corazón y me comentó cuál era la raíz de su problema. Entonces todo problema siempre va a tener una raíz. No es que nos vamos a abatir porque sí, no es que hoy amanecí aburrido y punto, no, hay una raíz por la cual empieza a venir realmente todo esto. Por eso es que nosotros como pastores, como iglesia, recordemos que la iglesia es como un hospital. ¿A un hospital quién van? Pues las personas que tienen una enfermedad, que tienen una necesidad. Y nosotros, la iglesia, muchas veces hacemos la labor como de un hospital, porque muchas veces vienen personas que tienen situaciones, y nosotros como ministros del evangelio tenemos la responsabilidad de guiarlos e instruirlos a través de la palabra de Dios. Entonces este tipo de personas no tienen deseos de sobrevivir ni de salir adelante, se estancan, no avanzan, sino que al contrario comienza como un deterioro físico. Unos no se arreglan, se descuidan, se tornan insociables, como le digo, esas personas se encierran, sufren de temor, sufren de pánico, ya no pueden salir solos, no hablan muchas veces de soluciones, sino solamente muchas veces únicamente se encierran en el problema. También tienen falta de confianza en sí mismos, pierden el gozo y la alegría, o sea que significa que una persona que tiene depresión continuamente, ¿cómo está? En amargura. ¿Sí conoce personas así que continuamente están amargados? Continuamente, nunca se les ve la alegría, y hasta en su rostro se les nota ese tipo de personas. Qué bonito es que cuando usted y yo como cristianos, las personas digan: oiga, qué chévere verlo a usted. Que esta semana una persona, un cliente mío que atiendo, me dijo: me gusta cuando llega usted porque es que usted tiene una energía como chévere. Le dije: es que yo soy cristiano. Y eso es porque nosotros pues llegamos muy amablemente, saludamos donde quiera que llegamos, nuestros clientes, nuestros vecinos, al conductor del bus, al portero del conjunto. Pero si la persona entra toda hora amargado, tirando las puertas, no saludando a nadie, uno como que: uy, ¿usted qué le dio? Y son personas que a veces tienen problemas, tienen situaciones y no tratan realmente sus problemas. Gloria a Dios que el Señor nos ha permitido su palabra. Tenemos al Señor Jesús, que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Dice también, hablando de espíritu triste, dice Proverbios 17:22, en su parte B, en la parte complementaria, dice: mas el espíritu triste, dice, seca los huesos. Entonces por eso le digo que esto se refleja en la persona, en la imagen de la persona, porque nos dice Proverbios que el espíritu triste seca los huesos. Cuando una persona está en continuo abatimiento, ¿qué pasa? Que la persona se va a secar y se le va a notar en su cuerpo el problema que tiene, porque pues obviamente está comprobado psicológicamente, científicamente, que nuestra condición, nuestro estado de ánimo influye muchas veces también en nuestra salud. Entonces por eso usted debe estar alegre, debe estar gozoso en lo posible, y tenemos motivos para estar alegres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estas personas también, ¿qué pasa? Que pierden el sueño. Sí conoce personas que dicen: oiga, no puedo dormir. Y cuando usted no puede dormir, ¿qué pasa? Que usted amanece como descompuesto,
Ayer yo me levanté a las 3 de la mañana, salí de mi casa a las 3:30 por mi trabajo. Estuvimos en la capacitación de Samaritan Purse. En la tarde vine aquí a apoyar a los hermanos que estaban haciendo la campaña. Luego llegué a mi casa a terminar de preparar el bosquejo para el mensaje de hoy. Y a las 7:30 de la noche yo estaba que no daba media. Le dije a mi esposa: amor, no puedo más, me voy a dormir. Ni comida ni nada, sino me bañé los dientes y a dormir. Porque la pérdida de sueño nos fatiga, nos cansa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez no han podido dormir por cualquier circunstancia? Porque usted tiene un problema, porque está pensativo, porque tiene que pagar un dinero y usted no puede dormir y se levanta mal, se levanta descompuesto, se levanta de mal ánimo. Entonces dice aquí, obviamente, que una persona que está sufriendo de depresión, de angustia, de ansiedad, es una persona que pierde el sueño y pierde el apetito. Entonces, sumado a eso, tras de que no puede dormir, las personas cuando tienen un estado de depresión, ¿qué pasa? Que no comen. Y yo hago la pregunta: ¿qué culpa tiene la comida? A ver, pues coma, ¿cierto? Pero hay personas que dejan de alimentarse, la inanición se llama eso. Entonces no se alimentan, ¿y qué pasa? Pues que el cuerpo les va a pasar la factura. Su semblante completamente cambia, se tornan lentos al caminar, al hablar. Entonces usted les pregunta: ¿cómo están? ¿Y qué te dicen? No, pues ahí, como llevado, como mal. ¿Sí conoce esas personas? Claro que las conocemos. Dice Salmos 38:6, hablando de las personas que se tornan lentas al caminar y al hablar por un problema de depresión, angustia y ansiedad. Dice el salmista: estoy encorvado. ¿Qué es encorvado? ¿Sí? La posición. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Entonces estas situaciones sí se reflejan en nuestro cuerpo. Por eso nosotros debemos levantar nuestra mirada al cielo. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cada día que usted se levante, dele gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de salir, de caminar, de respirar, de poder ir a trabajar, porque hay personas que por su condición médica a veces no pueden. Y nosotros a veces que estamos bien, o no nosotros, sino hay personas que están bien. ¿Y qué pasa? Que son desagradecidos con Dios, son desagradecidos con la vida, se quieren morir. Porque veía el caso de esta mujer, Catalina Figueroa, y es una mujer que no tiene una enfermedad física como tal para pedir la eutanasia, para pedir el suicidio asistido. Simplemente pues lo que tiene es obviamente el tema de ansiedad. Y yo le decía a mi esposa debatiendo, yo les conté a ustedes que mi esposa en estos momentos tiene un tío que está en la unidad de cuidados intensivos y se está debatiendo por su vida. Y mientras que unos quieren vivir, ¿cierto?, otros desprecian la vida, lo que Dios les ha dado. Entonces tenemos que ser agradecidos con Dios, con la vida, con la salud, con lo que el Señor nos ha permitido. Continuemos. Vamos a ver personajes bíblicos que se deprimieron y algunos que llegaron a pensar hasta el punto del suicidio, porque la Biblia sí nos habla mucho de este tema. Vamos a ir a Primera de Reyes 19:4. Recuerde que si no tiene su Biblia, aquí en el monitor le tengo los versículos. Entonces, el primer personaje que yo tengo que se quería morir es Elías. Y recordemos que Elías, ¿quién fue? Un hombre de Dios, un profeta de Dios del Antiguo Testamento, pero él también padeció el tema tal vez de la depresión, estaba tal vez abatido. Dice así Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando ¿qué deseaba Elías? Dice que deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy digno, no soy yo mejor que mis padres. Entonces encontramos que Elías era un profeta de Dios del Antiguo Testamento, un profeta que fue arrebatado al cielo, pero en su vida terrenal, ¿qué pasa? Que hubo un momento de su vida donde Elías quería morirse, estaba deseando morirse. Entonces por eso le digo que este tema puede tocar mayormente a las personas que no conocen de Dios, pero también a personajes bíblicos y personas que no conocen de Dios. Por eso le decía que este problema de la angustia, depresión, ansiedad, abatimiento, obviamente puede pasar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Yo le hago la pregunta: tal vez usted como cristiano alguna vez se ha sentido así, de esa manera.
como que usted no quiere vivir, como que usted ve que no le encuentra sentido a la vida. Pues realmente aquí encontramos a Elías, que él deseaba morirse. Pero sabemos nosotros por la historia que Dios no se lo permitió. Dios le dio la salida, le dio la respuesta, y finalmente pues conocemos en Primera Reyes 18 que Elías fue arrebatado, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Continuemos. Otro personaje bíblico que padeció depresión, abatimiento, fue Acab. ¿Cuántos recuerdan a Acab? Primera de Reyes 21:4. Dice: y vino Acab a casa muy triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Dice: y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió, y se puso de mal genio y perdió el sueño. ¿Por qué? Porque obviamente él quería esa viña. Primera de Reyes 21:5. Vino a él su mujer Jezabel, que era una mujer malvada, malévola, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Se ve? Aún una persona que está en esta situación, como les decía, pierde el apetito, pierde el sueño, pierde muchísimas cosas. Entonces les recuerde que los síntomas de una persona que está en depresión es que también está decaído y pierde su apetito. El rey Acab, cuando usted lee el contexto, que es muy importante que usted lo pueda leer, dice que él codició la viña de Nabot, y como éste no se la cedió por ningún precio, su malévola mujer mandó dar muerte a Nabot para darle esa viña o esa heredad a su esposo. O sea que se cometió un caso de homicidio. Si conectamos el tema de hoy, que tomamos como introducción de Catalina Giraldo y su petición de suicidio asistido, surgen contrastes éticos interesantes con el tema que estamos hablando el día de hoy. En la historia de Nabot que acabamos de narrar, esta muerte es un crimen impuesto desde afuera por pura ambición, donde se le arrebata la vida a una persona en contra de su voluntad. Pero en el caso del suicidio asistido de cualquier persona, la muerte es una petición autónoma. Entonces, donde la persona va a ser sacrificada por otros. Al contrario, ella siente que su vida, hablando de Catalina, siente que su vida, su vida personal, por así decirlo, no tiene frutos debido al dolor, y pide al Estado que se le otorgue el suicidio asistido. Entonces podemos hacer como un paralelismo entre las historias bíblicas que estamos tomando y entre una persona que tiene depresión, que tiene ansiedad y que tiene pensamientos de suicidio. ¿Me está entendiendo hasta este punto de la enseñanza? Gloria a Dios, qué bueno. Recuerde que el tema es el suicidio la solución a los problemas, y tiene un subtítulo que dice: ¿qué dice la Biblia acerca del suicidio? Veamos otro personaje bíblico que padeció esta fuerte depresión. ¿Cuántos recuerdan a Job? ¿Sí ha leído la historia de Job? ¿Qué pasó con Job? Dice la Biblia que él perdió sus 10 hijos, sus 7 hijos varones y 3 hijas las perdió en un solo día. Yo le hago la pregunta: ¿conoce usted alguna persona que haya vivido la calamidad de Job? ¿Que hayan muerto sus 10 hijitos en un solo día? No conozco, no la conocemos. Jamás hemos escuchado de eso. Comentaba anoche con mi esposa el caso de un pastor evangelista que distinguimos alguna vez en la primera congregación donde estuvimos. Creo que posiblemente Andrés haya conocido a esta persona, un pastor evangelista. Él es hijo de un reconocido empresario del arroz del Meta, que precisamente su padre murió hace 2 días. Es de la empresa Impro Arroz. Este predicador hace como 6 o 8 años perdió a sus 2 hijos varones en un accidente de tránsito en la vía de Villavicencio hacia Puerto López. Él le había comprado un carro a sus 2 hijos. Creo que él tenía como 18 años y el otro era un menor de edad, 16. Y él le compró un carro a sus hijos, y sus hijos venían de camino del molino arrocero de su familia hacia la ciudad de Villavicencio, y por el aparente exceso de velocidad chocaron contra un árbol y murieron estos dos niños. Yo los conocí a ellos siendo niños en la iglesia, los conocí en su caminador, en su cochecito,
y este pastor evangelista perdió a sus 2 hijos. Yo creo que tuvo que este hombre haber entrado en un deterioro, tal vez en una aflicción, en un abatimiento, tanto que no sé nada de él, y en las redes que él tenía de su congregación no volvió a publicar absolutamente nada. Hasta el día de hoy no sé qué será la vida de este pastor evangelista. Y le menciono este caso porque le estamos hablando de Job, que perdió sus 10 hijos, y eso le causó que Job quisiera en un momento de su vida morir, porque qué triste que un padre pierda a sus hijos. O sea, esto no se lo desea realmente uno a nadie, o no quisiera estar en los zapatos realmente de una persona. Veamos Job 7:15. Dice: así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Lo está diciendo Job después de haber perdido todo lo que tenía, porque recordemos que él perdió todo, sus bienes, su ganado, pero bueno, esas eran cosas materiales, pero perdió a sus 10 hijos. Y dice: mi alma tuvo por mejor la estrangulación. O sea que Job, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Quiso morir, quiso morirse. Job 7:16 dice: abominó de mi vida, no he de vivir para siempre, déjame pues, porque mis días son vanidad. Recordemos que cuando usted comienza a leer el libro de Job, capítulo 1, nos dice la Biblia que ¿cómo era Job? Era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que no había ningún motivo para que viniera lo que le pasó a Job. Y esto es un tema de debate en muchas congregaciones, porque algunos dicen, sacan algunas conjeturas, pero realmente encontramos que no había ningún motivo. Recordemos que el que propuso todo esto, ¿quién fue? Satanás, porque fue Satanás quien pidió a Dios que le permitiera zarandear la vida de Job, para que Job renegara contra Dios. Pero encontramos que cuando Job vivió todo esto, ¿qué hizo Job? Dice que él se postró y adoró a Dios. O sea que encontramos que en una situación adversa que tengamos, muchos reniegan, porque a veces nos dicen: ¿y dónde está Dios? Y si Dios es tan bueno, ¿por qué tú vives esa situación? Porque eso es lo que entiende el mundo. Pero encontramos el principio que cuando hay una calamidad, una dificultad, y así venga la tristeza, la depresión, el abatimiento, como hijos de Dios tenemos que pedirle a Dios que nos sostenga, que nos fortalezca. Eso es lo que hacemos con mi esposa o con los hermanos cuando vamos a un funeral y vamos a presidir allí, y pues lo que hacemos por medio de la palabra de Dios, que es alentar a las personas para que Dios los saque en ese momento, los sostenga y las personas realmente sigan adelante. Veamos otro personaje que se iba a quitar la vida. Vamos a saltarnos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, versículo 27. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. ¿Y qué iba a hacer el carcelero? Se iba a matar, se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. Y uno dice: pero para tanto, pues resulta que en ese tiempo eso era gravísimo. Y donde le comprobaran al carcelero que los presos habían fugado por estar durmiendo, tenía que pagar con su vida y con la vida de su familia. Entonces por eso fue que inmediatamente, porque no fue algo premeditado, sino la historia dice que hubo un gran terremoto, se movieron los cimientos, se abrieron las puertas y él estaba durmiendo tanto que lo despertó el terremoto y él pensó que los presos habían fugado y se iba a suicidar. Y ahí sigue la historia. El carcelero de Filipos, quien se encontraba durmiendo. Entonces a veces, aquí quiero resaltar que a veces un mal pensamiento puede llevar a la persona a cometer un error, inclusive un suicidio. Hechos 16, 28. Continuando con la historia, me salto un versículo. Dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, ¿qué hizo? Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Si recuerda que hace un par de semanas estábamos hablando ese mensaje, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues aquí está la historia del carcelero de Filipos, que se iba a suicidar, pero ahora ¿qué está haciendo? Está pidiéndole a los apóstoles, a Pablo y a Silas, que qué debe hacer para ser salvo. Aquí nos deja también una gran lección. Eso debería ser Catalina Figueroa y toda persona que tiene deseos de suicidarse, es buscar de Dios. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque ellos argumentan que ya lo han hecho todo, pero no lo han hecho todo, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo es la solución a nuestros problemas. Entonces allí el carcelero de Filipos está diciéndole ahora, momentos después de que pensaba suicidarse, cambió la perspectiva, o sea que Dios puede cambiar el panorama, y ahora está diciendo qué debo hacer para ser salvo. Y si usted lee la historia que la hemos leído, vamos a encontrar que él creyó junto con toda su familia y se bautizaron. Y no dice más la Biblia, pero supongo que fueron buenos creyentes que empezaron a asistir a la iglesia primitiva. Entonces Dios puede cambiar nuestra circunstancia, una circunstancia difícil, a una circunstancia de vida. O sea, para Dios no hay nada imposible. Esto me alienta a predicar, a decirle a las personas, que ustedes le puedan decir a una persona que ustedes conozcan que está en una situación difícil, decirle si hay esperanza, que el hogar está a punto de destruirse. Venga, el mundo dice que el divorcio, no, pero la Biblia nos dice que Dios creó al varón, creó la mujer, que creó la familia y que Dios nos sostiene. Y si hay esperanza. Yo les he contado mi testimonio. Yo con mi esposa llevamos 30 años de casados, pero no todo siempre fue felicidad. Al principio hubo tribulación porque no conocíamos de Cristo, y se acabó el hogar por un tiempo, y ella no quería saber nada de mí, yo nada de ella. Pero gracias al Señor hoy estamos acá, porque el Señor guardó nuestra vida, nuestro matrimonio. Tenemos una preciosa hija, fruto de ese amor en el Señor. Entonces para Dios no hay nada imposible. Tenemos que colocar nuestra vida siempre delante de Dios. Por eso la importancia de instruir a nuestros niños en el camino, a los jóvenes. Por eso estamos haciendo la evangelización con Samaritan Purse, donde cada regalo de estos representa un niño, donde le predicamos a Jesús a los niños. Y eso lo vamos a hacer porque ellos son el futuro realmente. Hay que mostrarle a los niños cuál es el camino. Y si le implantamos esa palabra que dice Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, dice, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo recuerdo que cuando niño, o sea hace muchos años, o sea hace mucho tiempo, cuando era niño a la edad de 8 o 9 años, mi tía, porque vivía con una tía, me llevaba al centro misionero Bethesda, a escuela dominical. O sea que ahí quedó implantada la palabra de Dios. Y vino mi adolescencia, vino la juventud, vino la rebeldía, el trago, el desorden, y me olvidé de Dios. Pero ya está, ¿qué pasa? Que ya estaba implantada la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ella no regresa vacía, porque es el poder de Dios. Por eso los felicito a ustedes, los que traen a sus hijos a la congregación, porque estamos sembrando realmente en ellos. Continuemos. Bueno, también tenemos que buscar del Señor. Dice Amós 5:4, dice: buscadme y viviréis. Otro personaje con depresión. ¿Cuántos recuerdan a Jonás? Cuando hablamos de Jonás, ¿recuerdan la ballena? Dice Jonás 4:1: pero Jonás apesadumbró, o sea, se acongojó, o sea, se deprimió, o sea, que estuvo triste en extremo y se enojó. ¿Sí recuerdan la historia? Que Jonás estaba bravísimo, estaba molesto en gran manera, porque el Señor le había dicho que tenía que ir a predicar a Nínive. Y la Biblia no lo dice, pero algunos teólogos, algunos estudiosos dicen que el motivo por el cual Jonás no quería ir era porque los ninivitas habían matado a su padre. Entonces él estaba molesto. Pero ¿cómo? Si ellos cometieron un delito contra mi padre, pues son malvados, que se mueran. Y Dios le dice ahora: ve y predica las buenas nuevas de salvación. Entonces él estaba realmente molesto por eso. Continuemos también. Nuevo Testamento, lo que dijo Pablo, Filipenses 1:21, un versículo que creo que usted y yo lo sabemos de memoria. Dice: porque para mí el vivir es, y el morir ganancia. Ahí está, pastor. Si uno se muere es ganancia.
Entonces no podemos decir que una persona que se suicida, que es ganancia. No, no erremos. No era que Pablo tuviera una tendencia al suicidio, porque Pablo dice que el morir es ganancia, pero está hablando en Cristo. O sea que para nosotros los cristianos, en el tiempo perfecto de Dios, realmente cuando el Señor nos llame a su presencia, pues obviamente para nosotros va a ser ganancia, porque decía Pablo, y el apóstol Pedro también decía, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y Pablo decía, ausente del cuerpo y presente al Señor. Entonces cuando morimos en Cristo es ganancia. Cuando yo voy a un funeral y sé que la persona era cristiana, yo digo, oiga, predico tranquilamente, porque digo, esta persona está en la presencia de Dios. Pero me preocupa y me inquieta cuando sabemos que la persona no era creyente y que posiblemente rechazó el evangelio de Cristo, porque la Biblia es completamente clara en el tema de qué pasa cuando las personas mueren. La Biblia es completamente clara, hemos abarcado ese tema. Hace 8 días estábamos viendo los sufrimientos del apóstol Pablo y cómo desde su prisión en Roma, Italia, escribió cuatro epístolas conocidas como cartas carcelarias o las epístolas del gozo. ¿Sí recuerdan? Entonces, esto que dice Pablo en Filipenses 1:21 lo estaba escribiendo desde un momento donde uno podría decir, Pablo estaba tal vez en depresión, estaba angustiado, estaba triste, estaba tal vez cuestionando a Dios por qué lo abandonó, si estaba predicando el evangelio y estaba preso no por ser un delincuente, sino por predicar la palabra de Dios. Pero por eso se llaman las epístolas del gozo, porque Pablo estaba gozoso y estaba alegre. O sea que otra enseñanza que nos muestra la palabra de Dios por medio de Pablo, por medio de las epístolas, es que en medio de la aflicción, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar depresivos? No, tenemos que estar gozosos. Uy, pastor, pero eso sí que es difícil. Eso está difícil porque es que usted no sabe el problema que yo tengo. Pues tal vez yo no sepa el problema que usted tiene, pero sí sé lo que la Biblia dice y lo que la Biblia nos está instruyendo. Entonces, para un verdadero creyente, la muerte en el tiempo de Dios es ganancia, cuando Dios lo estipule y no cuando el hombre quiera morirse alterando el tiempo de Dios. Veamos Eclesiastés capítulo 3 versículo 2. Le voy a leer solamente un breve texto. Dice, tiempo de nacer y tiempo de morir. O sea que hay un día que está marcado, que el Señor nos permitió venir a este mundo, y también hay un día marcado en el calendario de Dios cuando está nuestro deceso. Pero no podemos nosotros en ninguna manera pretender ayudarle a Dios, porque cuando una persona se suicida, pues está alterando el orden de Dios, está alterando lo que Dios ha estipulado, porque eso es el suicidio, cortar el plan y el propósito de Dios. Si en 8 días Dios lo permite, vamos a estar abarcando el tema, el tiempo de Dios. En 8 días, si el Señor lo permite, si le es posible, no se pierda ese mensaje. Volvemos a Filipenses 1:21, porque es un verso que me agrada bastante. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para los creyentes, como Pablo lo enseña, la muerte será ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos que al morir, que al abandonar el cuerpo, estaremos presentes al Señor en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Así que el suicidio no es en ninguna manera lo que Dios ha establecido. Hay muchísima evidencia bíblica y no alcanzaría el tiempo, ni un mensaje, ni 2 mensajes, para poder abarcar realmente lo que tiene que ver con este tema. Pero para nosotros es ganancia, para los cristianos. Pero si para los cristianos la muerte es ganancia, para los incrédulos, ¿qué será? Pérdida. Será una gran pérdida para los incrédulos y aquellas personas que profesan ser ateos. La muerte va a ser una completa pérdida. A mí algo que me llama la atención es que cuando veo estos casos de personas que quieren suicidarse, es que ellos piensan que la muerte es la solución, de que se mueren y ya pararon de sufrir y que ya no hay nada más. Es porque ellos no entienden, ellos están en ignorancia e ignoran todo lo que dice la Escritura. Si la muerte fuera la solución, pues yo en consejería le diría a las personas, bueno, pues échese una suicidadita que ahí acaba sus problemas, fresco, que eso no va a pasar nada. Ahí no, pero no hacemos eso, no instruimos de esa manera, porque sabemos por la palabra de Dios qué pasa después de que la persona muere.
Habla de una vida eterna y habla de una condenación eterna. Si la Biblia no hablara de esos dos puntos, pues uno diría, pues no sabemos, pues hágale a ver qué pasa. Si algo, pues nos vemos al otro lado. Pero como tenemos la certeza clara, por eso es que tenemos que dar este tipo de mensajes. Por eso tenemos que en amor exhortar a las personas. Como le digo, este mensaje no es para juzgar o condenar a Catalina Figueroa, a personas que se quieren suicidar, sino para mostrarles que sí hay un camino, que hay una verdad, que hay una salida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí hay una esperanza. Si me preguntaran a mí acerca de la muerte, yo diría confiado que el día que el Señor me llame a su presencia, yo estaría plenamente seguro de que estaría con el Señor, porque Él es mi Señor y mi Salvador. Mi esperanza está en Cristo. Creo fielmente lo que la Biblia dice. Mientras tenga vida física, mi refugio está en Jesús. Él me ha perdonado, por su preciosa sangre derramada me ha limpiado, ha apuntado mi nombre en el libro de la vida, y muchas cosas más que le podría decir, porque mi confianza está en Cristo. O sea que puedo decir lo que decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero te hago la pregunta: ¿para ti el vivir es Cristo? ¿Estás viviendo realmente bajo los parámetros de Dios o bajo los parámetros del mundo? Porque el mundo te va a decir que no hay nada que hacer, pero la Biblia nos dice lo contrario, que sí hay esperanza en Cristo Jesús. Por eso no escuches a lo que dice el mundo, escucha lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el mundo está rechazando a Cristo, que el mundo está rechazando el Evangelio, y el mundo no tiene tiempo para Dios. Por eso en 8 días vamos a hablar del tiempo, porque la Biblia dice que debemos aprovechar bien los tiempos, porque los días son malos. Continuamos según el libro de Apocalipsis, y debido a los juicios que se van a desatar en la gran tribulación, la humanidad en su gran mayoría en los tiempos de la gran tribulación van a querer suicidarse. Mire lo que dice Apocalipsis 5:6. ¿No tengo Apocalipsis 5:6? 9:6, muchas gracias. Apocalipsis 9:6, gracias Natalia por la corrección. Dice: y en aquellos días, ¿en qué días? En los días de la gran tribulación. Dice: los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que imagínense lo que va a ser la tribulación y la gran tribulación, los juicios de Dios, los 21 juicios, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. Que la gente, ¿qué va a querer en ese tiempo? Morir. Van a querer suicidarse a causa de todo lo que va a vivir la humanidad. Por eso Amós 5:4 nos dice: buscadme y viviréis. No esperemos llegar a este tiempo, busquemos a Dios. ¿Sabe cuándo es el día de salvación? Hoy es el día que el Señor ha preparado. Por eso es que no podemos posponer nuestra salvación, porque muchas veces como pastor le predico a muchas personas, y las personas me dicen: bueno, pastor, déjeme ver si tengo tiempo, déjeme ver, porque es que estoy muy ocupado. Pero ¿qué sabemos si mañana estaremos con vida? Por eso dice Santiago 4:14 que ¿qué es vuestra vida? Dice: es un poco de neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. La vida es corta, la vida es efímera. Vivamos realmente para Dios. Vamos a ver ahora sí personajes bíblicos que se suicidaron, o sea que posiblemente se condenaron. El primero de ellos es Saúl. ¿Cuántos recuerdan a Saúl? El primer rey de Israel. Primera de Samuel 31 del 4-6. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Se echó sobre su espada, o sea que se suicidó, se practicó él mismo la eutanasia. Y viendo su escudero a Saúl muerto, pues él también lo hizo, se echó sobre su espada y murió con él. O sea que hubo 2 suicidios. Entonces un suicidio puede llevar al otro. Yo recuerdo también cuando estaba niño, tenía la edad tal vez de 14 años, y tenía unos compañeros de la infancia,
Y recuerdo que un amigo mío de la infancia se suicidó. Él estaba metido en ese tiempo en cosas satánicas, cosas de ocultismo. Y mi amigo se suicidó en el cuarto de su casa, se colgó. Y yo era muy niño y a mí esto me marcó, me dolió, porque pues yo no entendía nada del suicidio, pero yo en mi humanidad sabía que eso estaba mal, sabía que no era el orden. Y tristemente y paradójicamente, a los 15 días de haberse muerto mi amigo, otro amigo de él, amigo de las sectas donde él andaba, el muchacho también se suicidó por causa de este joven. Dejó una carta en ese tiempo. Entonces, ¿sí ve lo que lleva realmente el tema del suicidio? Continuemos. Otro personaje que también se suicidó, Jueces 16:30, hablando de Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón? Cuando hablamos de Sansón hablamos de Dalila. Dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. O sea que él cometió un acto de suicidio, se mató y mató a un poco de personas. Sansón desobedeció al Señor, se enamoró perdidamente de Dalila. Así que nosotros los hombres debemos tener cuidado con esas Dalilas, porque a veces aparecen, ¿cierto? Y a veces es el diablo, como decimos, en dos patas. Tengamos realmente mucho cuidado, los hombres, guardemos nuestro corazón. Otro personaje, Abimelech, Jueces capítulo 9, 53 al 54. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y se le rompió el cráneo. Imagínense el totazo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, igual que Saúl. Saúl le pidió a su escudero que lo matara, y ahora aquí Abimelech le está diciendo a su escudero: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y el escudero lo atravesó. O sea que le practicó la eutanasia. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Están entendiendo los versículos bíblicos que estamos usando para sustentar la enseñanza del día de hoy? Segunda Samuel 17:23, otro suicidio, Ahitofel. Dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó, se suicidó este bendito, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. O sea que encontramos que desde tiempos bíblicos antiguos el suicidio ha estado latente en la humanidad, pero más en este tiempo. Por eso les decía al principio que según la Organización Mundial de la Salud hay cerca de 700,000 suicidios al año. Esto es triste, y la mayoría son jóvenes entre 15 y 29 años de edad que están perdiendo la vida. Y yo sé que usted conoce el caso de personas conocidos, familiares, amigos que han tenido esta situación. Por eso es que tú y yo no debemos callar. Fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, posiblemente estamos librando un alma de que cometa un error. Estamos predicando, llevando vida a las personas, la vida de Dios. Por eso la importancia de la predicación del evangelio. Por eso no se quede callado. Jesús sanaba a los enfermos y les decía: vayan y cuenten a los demás lo que el Señor hizo en sus vidas. Ustedes tienen que también testificar de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Háganlo. Yo lo hago en las veces posibles, de las maneras posibles, en mi trabajo, donde estoy, de predicar las buenas nuevas de salvación, porque a diario encontramos personas que tienen síntomas de depresión, de angustia, de ansiedad, y no podemos quedar callados. O sea, yo no me puedo quedar callado si yo veo una persona que está triste, que está abatida, pues no es mi problema seguir derecho, sino muchas veces nosotros, movidos por el Espíritu de Dios y por el poder de Dios, ¿qué hacemos? Que abrimos nuestra boca y les predicamos las buenas nuevas de salvación. Veamos, regálenme otros minutos para veamos otros personajes que cometieron suicidio. Uno es Sinri, Primera de Reyes 16, del 18 al 19. Mas viendo Sinri
Tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo. O sea que este se quemó, este murió, se suicidó quemado. Qué muerte tan trágica, ¿no? Dice, prendió fuego a la casa y así murió, por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. O sea que encontramos que una de las causas del suicidio, ¿cuál es? Hacer cosas malas, malvadas. Y este hombre fue llevado por su pecado a cometer este suicidio. Judas Iscariote, ¿cuánto lo recuerdan? El que tomaba, el que robaba de la ofrenda, el que vendió al Señor Jesús por 30 piezas de plata. Dice Mateo 27, del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Este arrepentimiento, recordemos que no era un arrepentimiento genuino, sino un remordimiento. Dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. A lo menos reconoció el error que había cometido. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue. ¿Y qué hizo Judas? Se ahorcó, se suicidó. Mire cómo lo dice Hechos 1 del 18 al 20. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. O sea que Judas se colgó en la horca, en un árbol, luego se reventó la cuerda, cayó de cabeza, y ¿qué pasó? Que su cráneo se abrió. Qué muerte tan trágica. El que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. También consecuencia del pecado, de la maldad, de la iniquidad. Algunas otras causas de suicidio: problemas sentimentales, la bancarrota, la depresión, un problema de salud. También el suicidio está asociado a prácticas de ocultismo, tabla ouija, brujería, satanismo, que también, si el Señor permite, en un par de semanas vamos a estar abarcando el tema de la brujería y del satanismo. Hebreos 11:6. Entonces personas, también hace como 2 años, creo, una mujer también llamada Marta Sepúlveda en Bogotá, que también pidió la eutanasia, ella finalmente se la practicaron, y Catalina Figueroa y muchas personas que han perdido la fe y la esperanza, pues les puedo decir con amor de que simplemente pues no pueden agradar a Dios, porque Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No, tú quieres agradar a Dios, necesitamos la fe. Y una persona que se practica el suicidio, pues es una persona que inclusive no ha experimentado la fe o ha perdido la fe. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para concluir este mensaje, vamos ahora sí a dar la solución, la respuesta. ¿Cómo somos instruidos por el Señor y su palabra ante situaciones depresivas o pensamientos suicidas? Y número 2, ¿cuál sería la solución ante el pensamiento errado del suicidio? Veamos Salmos 46:1. Dice, Dios es nuestro, ¿qué? Léalo conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que para el cristiano, cuando tenemos tribulación, ¿qué pasa? Que el Señor es nuestro refugio, es nuestra fortaleza. O sea que no tenemos excusa. O sea que si viene una persona cristiana o no cristiana, viene a una consejería, a una iglesia, y yo como pastor no le voy a decir que el camino es el suicidio, sino le voy a decir, oiga, mire, hay esperanza, el Señor es nuestro auxilio en nuestras tribulaciones. A esta mujer Catalina Giraldo no la conocemos, pedimos al Señor Jesucristo que ella ojalá pueda ver un mensaje como este, o que haya algún cristiano que le diga que sí hay salida a su problema, y que aunque ella se declare atea, pueda experimentar el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y de su palabra. Así que, para ir concluyendo, claramente el suicidio no es el camino, no es una alternativa de vida. Salmos 46:2 dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque su problema parezca más grande que cualquier cosa, no temeremos. Y dice, y aunque se traspasen los montes al corazón del mar,
Versículo 3: aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos. Se está hablando el salmista de que cualquier problema que tú y yo tengamos, hay una solución, y es Cristo Jesús, Señor nuestro. Salmos 41: pacientemente esperé al Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Paciencia, mis amados hermanos. Hace 15 días estábamos hablando Juan 16:33, donde Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice: confiad, porque yo he vencido al mundo. Y dice aquí el salmista: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí, y tan lindo el Señor que oyó nuestro clamor. Pacientemente esperé al Señor. Y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque a veces pareciera que como que no tiene fondo el problema, como que tocamos fondo. Por eso dice el salmista: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies ¿a dónde? Sobre peña, y enderezó mis pasos. ¿Es lindo el Señor lo que hace? Amén. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. A veces decimos: es que Dios está ocupado, Dios no cuida de mí, pero el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Y sabes por qué? Por su amor, por su grandeza, porque tú y yo fuimos valiosos para Dios, tan valiosos que Él derramó su sangre en una cruz por la humanidad. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No me canso, le doy gracias al Señor, y no me cansaré de hablar de las grandezas de su nombre, de su maravilla. Por eso le doy gracias al Señor por permitirme predicar su palabra. Es maravilloso el poderle decir a otros: oiga, qué bueno. Ayer estábamos con mi esposa y visitamos en la capacitación, y fuimos a dos iglesias, una iglesia de esas grandísima, como 8 veces este lugar. Y yo estaba feliz, yo decía: qué alegría. Distinguimos al pastor, ya un anciano de esa congregación, y yo decía: qué privilegio, qué bendición poder uno servir y dedicar su vida, inclusive sus recursos, para la obra de Dios, para ayudarle a otros, porque esto es por amor realmente que hacemos la obra del Señor, por amor a otros. Salmos 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera ¿en quién? En Dios. No dice espera en la psicología, espera en el mundo, espera en la medicina alternativa. Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dice Pablo, 2 Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Proverbios 17:22, le estoy dando la cristomicina. La cristomicina es la respuesta. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, por eso viva alegre, mas el espíritu triste seca los huesos. El cristiano, cuando se abate, piensa que Dios lo ha abandonado, pero no es así. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Qué tremenda promesa para los que amamos a Dios. Salmo 51:12, si quiere más, dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Filipenses 4:6, creo que la última cita que tengo ahí. Quiero que usted se apropie de esta palabra. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Por cuántas cosas nos debemos afanar, hermano? Por nada. Y cuando dice nada, es nada. Pastor, que usted no sabe. No, yo no sé, pero la Biblia me dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué pasa? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa? Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Clara la escritura? ¿Clara la palabra de Dios? Eso es. Así que el propósito de este mensaje para personas que tengan situación de depresión, de ansiedad, de angustia, de zozobra, que inclusive hayan pensado en que la alternativa es el suicidio, en esta mañana con esta exposición
le queremos decir que sí hay una esperanza, que sí hay un camino, y es el Señor Jesús. Mis amados hermanos, pónganse sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento a nuestro Dios.